Buenos días, en los próximos 40 minutos te voy a compartir tres casos que encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tres casos de un cristianismo sin Cristo en el sentido de comunión y un caso de cristianismo con Cristo. Entonces te invito a que te quedes hasta el final para leer esto conmigo, aprender esto conmigo y que sea de bendición. Entonces vamos a comenzar con esta conferencia, predicación. Y es que porque no vamos tanto a hablar acerca de congregaciones, fulana, sutana o situaciones, ni tampoco voy a hablar de algún tipo de evangelio, en el sentido o algún tipo de enseñanza o de cosas que están pasando en otros lados y demás. Voy a hablar como fue la del caso del cristianismo progresista, que fue precisamente allá está en este mismo canal, que lo puedes encontrar. Aquí vamos a hablar acerca de los corazones, de estos corazones que muchas veces no han podido entender y que hoy puede ser el día en que el Espíritu Santo les ayude a tener un corazón, antes que cristiano, un corazón con Cristo, ¿sí? Y me voy a ir explicando a lo largo de esto, por eso te pido que te quedes hasta el final y lo escuches. Bueno, pues entonces vamos a entender varios aspectos, varias cosas que suceden y que están escritas en la palabra de Dios, que suceden en la palabra de Dios. Te voy a leer este texto en Hechos 19, un texto conocidísimo, un hecho que se dio y que quedó escrito y por algo el Señor nos los dejó puestos aquí escritos, y dice Hechos 19, versículo 13 al 17. Hechos 19, 13 al 17. Y dice: pero algunos de los judíos que había por ahí, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, por cierto, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es decir, estos hijos de este sacerdote evidentemente sabían de la ley, evidentemente sabían del poder de Dios, evidentemente sabían de las cosas que acontecía en el mundo espiritual, ¿sí? Estaban informados al respecto. Al ser también tan cercanos a este ejercicio de la ley, pues entendían también que se requería autoridad, que se requería entendimiento, que se requería conocimiento, que se requería esta autorización por parte de Dios. Y cuando vieron a Pablo, pues dijeron, siendo judíos, dijeron, pues suena, vamos a intentarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en el versículo 12, que era tal que Dios hacía muchas señales por medio de la mano de Pablo. Versículo 12 del mismo Hechos 19 dice: de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban con ellos y los espíritus malos salían. Estos dijeron, no sé si por negocio o no, no lo dice, no lo vamos a añadir, o por cuál fue la razón, por vanidad o por gusto o por querer ayudar, a lo mejor, ¿no? En verdad, querer ayudar no lo dice la palabra, por lo tanto no lo añadimos, pero tampoco le quitamos. Y dice que estos judíos invocaban y se acercaron a un endemoniado y: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Y ahí empezó el asunto. El Espíritu, en el versículo 15, dice: pero respondiendo el espíritu malo, con todas sus letras, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Obviamente, los demonios conocen a Jesús y tiemblan, dice la palabra. A Jesús conozco. Y no dice conocí, nótese el asunto. Lo conozco en un tiempo presente. O sea, los demonios, testigos de la resurrección de nuestro amado Cristo. Dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Así como diciendo: sí, Pablo, ¿no? Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos 7, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vaya humillación tan grande por andar usando el nombre de Jesús, y que el demonio sí conocía a Jesús, pero ellos no. Conocían a Jesús que predicaba un fulano que se llamaba Pablo. Conocían a un Jesús que habían oído en algún lado. Y hay muchos corazones que confían en un tipo de Jesús escuchado en otro lado, que ni siquiera conocen también, y vemos que más que humillados se sienten en frustración, porque el poder de Dios no funciona, ni funciona a voluntad de alguna persona que quiera hacer algo, aunque sea bueno. No funciona, porque es un cristianismo sin Cristo. Es un cristianismo sin Cristo. Versículo 17: y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, Dios todo lo usa para bien, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. De todas maneras, el nombre de Cristo jamás saldrá pisoteado, salvo por incrédulos, salvo por blasfemos, pero nunca, pero jamás va a ser pisoteado el nombre de nuestro Cristo. Nunca. ¿Ok? Y esto fue notorio, tan grande, tan fuerte, que tuvieron temor. Y entonces pues vemos la iglesia de Éfeso, la revelación que Dios le dio a Pablo para la carta a los Efesios, que es sumamente importante para nuestra fe, las doctrinas de la gracia. Y vemos entonces este asunto de andarse metiendo en cosas raras con un Jesús de oídas, como Jacob, que decía: de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Después de todo lo que pasó, estos no pasaron por esto. Este trato de Dios con Job, ellos no, estos 7 muchachos, supongo que eran muchachos jóvenes. Bueno, quién sabe, para mí ahorita ya casi todos ustedes que me ven son jóvenes. Entonces, vemos que este cristianismo es enteramente y absolutamente peligroso. Por el mundo espiritual, al que se sabe que Cristo tiene total control y dominio y absoluta soberanía. Y por otro lado, en el aspecto funcional, vamos a llamarle así, de querer servir al Señor. Querer servir al Señor con un Jesús que escuché a lo mejor por muchos años, y tengo la idea que servir al Señor es a la manera a la que otros lo hacen, es decir, como estos, el que predica Pablo, piensan que así se sirve al Señor,
que así es el asunto de la autoridad, que así es el asunto de la fe, y tratan de servir al Señor a su modo, a su manera, y es un cristianismo o un servicio sin Cristo. ¿Ok? Se le sirve al Señor Cristo conforme a Cristo, no conforme al que predica alguien o al que predica sutano o mengano, o al que, si yo predicara otro Cristo, soy anatema. Dice la palabra claramente, como lo voy a enseñar. Si alguno predica a un Cristo que no es el que enseñó Pablo o los apóstoles, sea anatema. Así como va, y así lo dice Pablo en Gálatas 1. Así dice, yo estoy leyendo, no lo digo yo, Gálatas 1, versículos 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Gálatas 6, 7, 8 y 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El Padre nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nótese que le llamó evangelio. ¿Sí? Hay un evangelio diferente. Este evangelio suena evangelio, parece evangelio, se canta como evangelio, se predica como evangelio, se anuncia como evangelio, se congregan como evangelio, pero no es evangelio. Porque no es el evangelio de Cristo, es un evangelio diferente con otro Cristo, poniendo la atención en el evangelio, pero no en Cristo. Y voy a repetir esto. Poniendo la atención en el evangelio que se predica, pero no en la persona santa de nuestro Dios, amado Rey, Jesucristo. Pero aclara Pablo, no que haya otro, solo hay uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, le llama evangelios, pero solamente hay un evangelio que es el evangelio de Cristo. Porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, hay corazones que se van por las buenas noticias de las bendiciones que puede haber, pero no se van y ponen su atención y su corazón en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque evangelio significa dar las buenas noticias. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, es maldito aquel que predica otro evangelio que no es el de Cristo, por bonito que se oiga, que parece cristiano, se mueve como cristiano, habla como cristiano, se dice cristiano, canta como cristiano, levanta las manitas como cristiano, es anatema. ¿Ok? Tanto el que lo predica y el que lo oye, no. ¿Sí? El que lo oye, no. Pero aquí el asunto es que, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Le está diciendo anatema ¿a quién? A quienes lo predican, no a quienes lo escuchan. Los que lo escuchan y lo siguen son personas que tienen un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin Cristo. Hay otro ejemplo que dice 2 Corintios 11, 3 y 4. 2 Corintios 11, versículo 3 y versículo 4. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, sus
ojitos, sus oídos, su sentido, su comunicación, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados o perdidos, o sea, su forma de percibir el verdadero evangelio, de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad, no a lo predicado, no a lo dicho, es que lo dijo fulano, sutano, no, sincera fidelidad a Cristo, no sincera fidelidad a quien me compartió el evangelio, no sincera fidelidad a quien, a mí, en Juan Carlos Lucy, no sincera fidelidad a tal congregación, a tal denominación. ¿A quién? A Cristo. ¿Ok? Esa es la parte importante que debemos nosotros de entender. Aquí el asunto es Cristo. ¿Ok? Solo Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando, ojo, a otro Jesús, pues ¿cuántos hay? Solo uno, Jesucristo, Señor y Salvador. Pero hay quienes fabrican la idea de un Jesús a modo. Fabrican la idea de un Jesús a modo. Y aquí ya está hablando no de los que lo predican, sino de quienes lo oyen. El pasado de anatema fue a quienes lo predican. Aquí está hablando de quienes lo escuchan. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que lo habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, tanto peca el que le agarra la pata como el que mata a la vaca. Los que lo predican otro Jesús, anatemas. Los que lo oyen y lo siguen están extraviados y están engañados, pero están engañados por lo que dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces está el drama de Génesis 3 repitiéndose una y otra vez, representando a Eva, la iglesia, y representando a la serpiente, a Satanás y sus huestes, como engañando los sentidos, como Eva que le dijo la serpiente, ¿ya viste el fruto? ¿Sí? ¿Ya viste que aquí se predica tal cosa bonita que no es Cristo, pero no lo va a decir obviamente? ¿Ya viste qué tal? ¿Ya viste que? ¿Ya te enteraste que? ¿Ya supiste que? ¿Ya leíste no sé qué? Y entonces los sentidos engañados pues evidentemente van a caer redonditos en ese otro evangelio, en ese cristianismo sin Cristo, siendo engañados voluntariamente, siguiendo otro evangelio, porque dice, Pablo les pone una disciplina muy fuerte, a la cual la autoridad de Cristo se le había otorgado a ejercer disciplina sobre ellos, como el Espíritu otorga disciplina para ejercerla sobre los creyentes en los dones del Espíritu Santo, como son los pastores, los maestros, los evangelistas y los profetas. ¿Ok? Entonces les pone una reprimenda y les dice, porque les está reclamando que eso sí lo toleran y a él lo juzgan y lo critican, porque pues estaba jorobadito, narizoncito, hablaba quedito,
y lo criticaban por no tener un evangelio tan atractivo, no tener formas tan atractivas de predicar, lo criticaban y lo empezaron a despreciar. Lo empezaron a despreciar al mismísimo Pablo que fundó esa iglesia. O sea, arriesgó su vida, lo golpearon, lo maltrataron, lo insultaron para llegar ahí. Pablo mismo lo narra en 2 Corintios 11, y que dice que Pablo defiende su ministerio. No, Pablo no defiende su ministerio, Pablo les hace ver lo extraviados y engañados que están. Pablo nunca defendió su ministerio. Yo jamás voy a defender mi ministerio, nunca. Es el deber que el que dice Pablo aquí, dice, pero a ese si viene, a ese sí bien lo toleran, ¿no? A ese sí bien lo toleran. Bueno, pasemos entonces a estos 3 tipos de comunión. 3 tipos de comunión que hay sin Cristo. 3 tipos de cristianismo sin Cristo. ¿Ok? Dice Lucas 18:11. Lucas 18:11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Cómo que oraba consigo mismo? ¿Cómo es eso de orar consigo mismo? Dice aquí de esta manera. Estas son palabras de nuestro Jesucristo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. O sea, la forma bonita, elegante, parado, vestido de fariseo. Vestido de fariseo con una perfección de vestimenta, con una perfección de higiene, con una perfección de postura, con una perfección basada en la ley, con una perfección maravillosa. Dice, oraba, pero consigo mismo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Primer tipo de comunión: contigo mismo, cuando oras, creyendo que le estás orando a Cristo, pero en realidad te estás orando a ti mismo. Enseñándote, predicándote y pidiendo lo que tú mismo quieres para ti mismo. Y usando el nombre de Dios en vano. Usando el nombre de Dios en vano. Este no era un fulano ateo. Este no era un, no sé, egipcio. No era alguien que no tenía ni idea. Era un fariseo, conocedor de la ley, la secta más estricta de los judíos. Oraba consigo mismo, es decir, no se oraba a sí mismo, sino oraba con él mismo, para él mismo, usando el nombre de Dios. Y otra cosa muy importante es comparando su buen proceder delante de Dios, que probablemente era muy cierto, que no era ni ladrón, ni injusto, ni adúltero. Si lo oraba consigo mismo es porque en realidad moralmente era intachable. Moralmente hablando, conforme a la ley, era intachable, moralmente hablando, pero espiritualmente era aborrecible. Hay personas que pueden ser moralmente bien lindas e intachables, pero aborrecibles
a los ojos de Cristo, porque oran consigo mismo, para sí mismo, y pues lo que dice después, dice Jesús en este pasaje, en Lucas 18, lo puedes leer. Uno se fue justificado, el publicano que decía, se golpeaba el pecho diciendo: culpable, Señor, pecador, sé propicio conmigo, perdóname, conociendo su verdadera condición, siendo humilde delante de Dios. Ese se fue justificado, y el otro, este fariseo, se fue contento consigo mismo. O sea, todo lo espiritual se le pasó por arriba. Toda la ley se le pasó de frente, ¿sí? Y eso que era fariseo. Su comunión con Dios, nula, aunque le oraba a Dios. Bueno, esa es la primera. La segunda, dice, segunda de Corintios 10, 12. Dice: pero no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Cuando alguien quiere imitar o aparentar lo que no es, se está midiendo consigo mismo. Y un cristianismo sin Cristo no se mide basado en la palabra de Dios. Se compara con otro y diciendo: no, si soy mejor cristiano, la neta soy mejor cristiano, ¿qué tal? Se miden a sí mismos, se comparan consigo mismos, se alaban a sí mismos, y entonces empieza una competencia inconsciente de medición, y empieza una guerra sin cuartel de demostrar que uno es mejor que otro. Empieza una guerra sin cuartel, que ese está peor que yo, o está mejor que, o yo estoy mejor que tal. El orden de los factores no altera el producto, pero finalmente es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, vamos a un tercer ejemplo, voy rápido. Un tercer ejemplo lo vamos a ver en Hechos 5, un cristianismo sin Cristo. Hechos 5 dice, Hechos 5 dice, versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Sí? El que lo sabe y hace y participa, aunque no lo diga, pues ahora sí que el que se lleva se aguanta, ¿verdad? Dice: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás, otra vez sale a colación el asunto, tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? O sea, ¿qué necesidad? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ok. Pasó un lapso como de 3 horas y sucedió que entró su mujer,
no sabiendo lo que había acontecido. Bendito sea Dios, no había WhatsApp para estar ahí, ¿no? Ni te aparezcas, manita, porque ahora sí se puso feo. No, nada, nada. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella, sin titubear, aparentemente dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y dijeron, y la sepultaron junto a su marido. Entraron los jóvenes y dijeron: todavía ni terminamos con uno. No, no sé. Y vino gran temor, pues sí, obviamente, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto no lo digo para que os dé mello, no. No. Estoy hablando, ni siquiera voy a hablar del hecho de haber mentido por lo que sustrajeron y el dinero, y entonces ahora sí, si no dan, se caen muertos. No. Escucha bien cuál es el punto de esta predicación. El punto es que ya está el Espíritu Santo en nosotros, y es un cristianismo sin considerar la completa sujeción al Espíritu Santo. Porque aquí el asunto fue, como lo dice Pablo, para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Sí? En el versículo 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Mentir, como si pudiera ser Dios engañado, y tentar al Espíritu Santo. Un cristianismo en donde no está en sujeción al Espíritu Santo, pero no en sujeción buscando en el sentido de los dones y todas las cosas que pasan, no, estoy hablando a nivel personal. Porque el asunto del Espíritu Santo son los frutos, no los dones. Los dones son dados para la edificación de la iglesia. Los frutos son para salvación, porque son frutos de arrepentimiento. Y esos frutos son para la gloria de Dios, y esos frutos son la manifestación física de que mi carácter está siendo transformado. Un carácter no transformado, con mucha Biblia, con mucha religión, con muchos años, con mucho conocimiento, pero si mi carácter no ha sido transformado por el Espíritu Santo, pues estoy en otro evangelio, pues porque no da resultados. El evangelio de Cristo da resultados por el fruto en la vida de las personas. Lo voy a regresar. El evangelio de Cristo da resultado a través de frutos en el carácter y la vida de los creyentes. Si no hay fruto del Espíritu, ese evangelio que dicen tener no es el de Cristo, porque el Espíritu Santo da fruto. Y el fruto se ve y se dice: por sus frutos los conoceréis. Si me vas a conocer a mí, que sea por mis frutos del Espíritu Santo en mi vida, y no por mis dichos. ¿Quieres medir a alguien? Hazlo, pero hazlo a la manera de Cristo. Por sus frutos los conoceréis. No por sus lindas palabras, no por su cara angelical, no por el dulce amor que profesa,
no por su caridad con los pobres, no por su forma dulce de hablar con quien le conviene y con quien no, por los frutos. Si no hay fruto, esa vid permanece y va a dejar de correr por esos pámpanos, y los pámpanos secos se cortan y se echan al fuego. Punto. Lo dijo Jesucristo. Jesucristo lo dijo. ¿Ok? Ese es el Evangelio sin Cristo. Y para terminar, el Evangelio con Cristo. Muy fácil. Unos versículos. El Evangelio con Cristo es 2 Corintios, que ahora les he dado mucho, 12. 2 Corintios 12 del 7 al 10. 2 Corintios 12 del 7 al 10. 2 Corintios 12 del 7 al 10. Evangelio con Cristo. Cristianismo con Cristo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, y sale a relucir otra vez, un mensajero de Satanás que me abofetee. Es Pablo, por supuesto. Para que no me enaltezca sobremanera. Cuando alguien se enaltece, Satanás no lo abofetea, sino que está, muy bien, manita, te lo mereces, muy bien, manito, tú te lo mereces, te mereces algo más, te mereces algo mejor. Y el diablo sigue aplaudiendo, sí, manita, te lo mereces, sí. Pero cuando por obra de Dios te empiezan a abofetear, luego te dejan marcado aquí, ¿no? Te empieza a bofetear para que no se enaltezca, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor. He rogado al Señor que lo quite de mí. Y ya la tercera, que es la vencida, como se dice, le dijo el Señor, ya, alto, stop, ya. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fue lo único que le dijo el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Stop de pedir, Señor, quítame este aguijón. Quítame este aguijón. Dios, dijo Dios a Pablo, stop, ya, párale, ya. Alto. Alto. Ahí llorando en el confesionario. Ay, Señor. Señor. Stop. No más. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, eso ya lo dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Repito la lista: debilidades, afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Las 5 cosas que nos persiguen a los que predicamos el Evangelio de Cristo. A los que predicamos el Evangelio de Cristo, estas cosas nos persiguen y nos basta la gracia. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias.
Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un evangelio con Cristo al cual, si tú me estás escuchando y te identificaste con una de las tres anteriores, debes de saber que lo único que tienes que hacer es humillarte delante de Dios, de Cristo, y decir: Señor, me basta tu gracia, perdón. Perdón. Señor, me basta tu gracia, perdón. Y puede ser que no seas que compartas el evangelio o que tengas un ministerio por el hecho de escuchar la gracia de Cristo y vivirla. Tienes un cristianismo con Cristo, completo y perfecto, sin tentar al Espíritu Santo, sin mentir al Espíritu Santo, sin hacer cosa alguna en contra del Espíritu Santo, como si se pudiera, ¿verdad? Pero bueno, es como una hormiga tratando de ahorcar a un elefante. Así, ahórcalo, ahórcalo, todas las hormiguitas en el elefante que se le trepa al cuello. Ahórcalo, asfixialo, manita, sí, sí, mátalo, mátalo. O sea, así de absurdo es todo este rollo de la religiosidad, la carnalidad, los chismes, los dijistes, venistes, trajistes, hicistes, y hay manita y no manito, y sí manita. ¡No! ¡Ya, stop! ¡Bástate mi gracia! ¡Bástate mi gracia! Ese es el cristianismo con Cristo. Amados y amadas, en renuevo de amistad, siempre, mientras Dios nos dé vida, habrá cristianismo con Cristo. Siempre. No vamos a cambiar, no vamos a parar, no nos vamos a detener y seguiremos hasta que Dios nos preste vida, que es el siguiente evento que creemos que pronto será y que no veremos muerte, que es el arrebatamiento. Con esto termino entonces. Que Dios te bendiga y acuérdate, los miércoles, aprende Biblia. Muchas gracias.